Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra mesa de redacción hablaremos de cuáles son las medidas más urgentes que debe poner en marcha el nuevo gobierno para impulsar el sector inmobiliario. Para ello contamos con una mesa de lujo y de verdad que siempre en mis debates digo una mesa de lujo porque era de lujo, pero es que hoy es de súper lujo y os doy las gracias de verdad de antemano a cada uno de vosotros porque lo primero me habéis hecho muy feliz de haberos podido juntar a todos. Sé que vuestra agenda es enorme y de verdad que os lo agradezco de antemano y sobre todo porque le dais un valor enorme a mi programa con todas vuestras opiniones y eso es de agradecer. Y bueno, pues quiero empezar comentando que tenemos en la mesa a Ismael Clemente, presidente y consejero delegado de Merlin Properties. Ismael, bienvenido. Muy buenos días, Encantada encantado de de estar aquí. tenerte. También continuamos con Pedro Soria, director de productos y de diversificación de TINSA. ¿Qué tal, Pedro? Fenomenal, encantado de estar aquí. Bueno, tú ya eres veterano y te doy las gracias por Pero también... hoy no me hagas solo el primero. Hoy le toca a otro abrir la mesa. Bueno, pues también contamos con Juan Velayos, consejero delegado de Neynor Home. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a Inversión. Buenos días, un placer. Un placer también que te estrenes con nosotros. Bueno, pues continuamos con Javier García del Río, director general de Solvia. Buenos días, Javier. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Y para nosotros es un placer que te hayas desplazado desde Barcelona y estés por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por último, pues está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, de la APC y presidente de Vía Célere. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Beli. Encantado de estar contigo y contribuir a hacerte feliz. Muchísimas gracias. Bueno, pues hechas todas las presentaciones, yo creo que los micrófonos los tenéis que tener vosotros. Y bueno, pues contarnos un poco, hacer balance, a lo mejor antes estaba hablando con otros ponentes, con Víveme, con Idealista, con Alquiler Seguro y hacíamos una especie de recorrido de estos años que ha pasado en materia de vivienda y bueno, pues hemos estado 10 meses, algunos me decían es que hemos estado 10 meses paralizados. No sé si vosotros compartís o no esa opinión, pero lo que sí me gustaría es ver el futuro y ver que ahora tenemos ya un nuevo gobierno, que el sector ya es un sector que ha cogido camino, que ya está en marcha, que ya está rodando y qué medidas harían falta para que empezase a volar, como por así decirlo. Y va a romper la mesa pues Ismael, porque hoy te toca a ti. Bueno, pues la verdad es que en nuestro caso estos meses de incertidumbre política se han notado en mayor o menor medida en los diferentes sectores en los que nuestra empresa es activa. En el verano empezamos a notar una cierta ralentización de consumo en los centros comerciales que hasta el 30 de junio pues iba, la verdad, como un tiro. No es que hayan sido cifras negativas, seguimos muy por encima de los niveles del año pasado, pero digamos que la pendiente de la curva, lo que había sido hasta entonces un incremento exponencial de las ventas por metro cuadrado, entre agosto y septiembre se ralentizaron un poco hasta que pues, se ha notado un poquito de certidumbre en materia económica y ahora estamos notando de nuevo una aceleración. En oficinas, básicamente las demandas pequeñas, inferiores a 2.000 metros cuadrados, continuaron razonablemente su marcha y generalmente una marcha positiva, es decir, en casi todas las renovaciones y en casi todas las entradas y salidas de inquilinos estamos notando una toma de mayor número de metros cuadrados que los que sueltan. Eso significa que hay creación neta de espacio porque hay creación neta de empleo. Es un termómetro inequívoco el que tenemos en ese sentido. Pero las grandes demandas, las de más de 2.000 metros cuadrados, no digamos las de más de 10.000 metros, en general estaban arrastrando un poquito los pies a la espera de saber qué pasaba. La mayoría de las empresas, obviamente, el responsable de espacios, la toma de metros en alquiler, sobre todo si es en cantidades importantes, empresas que se están moviendo, tiene mucho que ver con las perspectivas para su actividad y las perspectivas para su actividad tienen que ver con el entorno macroeconómico del país en el que trabajan. Entonces, todo el mundo estaba un poco a la expectativa. Ahora que se ha desbloqueado la situación, vuelve a haber un montón de actividad en el mercado, una actividad que yo no había visto desde luego nunca en mi vida profesional, ¿no? Puede haber 5 leads en el mercado de más de 25.000 metros cuadrados, puede haber por casi 10 de más de 10.000 metros cuadrados y un número ingente de leads entre 2.000 y 10.000 metros cuadrados actualmente moviéndose en el mercado.
todo el mundo se lo toma con calma, tampoco es que nadie esté corriendo ni esto esté causando un alza espectacular de los precios, mucho mejor de hecho, porque eso indica que hay un poquito más de madurez y que España empieza a ser un país inteligente y serio, más comparable a nuestros países de nuestro entorno europeo. Pero hay muchísimo mayor actividad ahora y yo creo que en general estamos todos más tranquilos y entrando en un periodo que, en ausencia de externalidades políticas, de caídas de gobierno, nuevas elecciones, vuelta a la incertidumbre, pues la verdad es que parece que tiene muy buena pinta para los próximos 4 o 6 años. En esta mesa tenemos representados a los principales players que se dicen en el argot nuestro del sector inmobiliario. Ismael nos habla desde el punto de vista y desde la perspectiva pues como empresa, como una Socimi, que vosotros tenéis ahora mismo después de la compra de Metrovacesa, pues sois los primeros, ¿no? Y tenemos también a Pedro, que bueno, como nos va a hablar más desde el punto de vista de una sociedad de tasación, ¿no? Pedro, cuéntanos. Bueno, la sociedad de tasación, el mundo de la valoración, porque no me gusta ceñirnos a la parte regulada, a pesar de que la actividad principal es esa, evidentemente, ¿no? ¿Cómo vemos el mercado? Pues un mercado que evidentemente está recuperándose, con un crecimiento muy sostenido, como apuntaba Ismael, tanto en número de operaciones como en precio, pero es un mercado absolutamente desequilibrado. O sea, nos encontramos realmente que hay diferencias tremendas, depende de las zonas, ¿no? La parte de localización. Mercados que tiran y que tiran con fuerza. En Barcelona, en Madrid, esta mañana otro día hablabais, Juan y Juan Antonio, de esos mercados, pero nos encontramos todavía con un mapa donde la mitad de las provincias de España siguen en ajuste y algunos sitios con ajustes importantes, ¿no? Derivado evidentemente de la falta de demanda solvente, derivado de no haber podido evacuar todo el stock producido, pues una serie de problemas que todavía continúan, ¿no? Y que evidentemente luego hablaremos de propuestas o de peticiones que tienen que ir un poco en esa línea, ¿no? En intentar graduar el mercado que tiene dificultades porque el otro ya está tirando por sí solo y con fortaleza, ¿no? Yo aquí, no es que me siento marciano, porque no me siento un marciano, pero bueno, un poco la parte del contrapunto de la mesa, bueno, pues hablaremos un poco, insisto, de lo que es la parte de ese mercado, propuestas que irían, y ya empiezo a apuntarlo, un poco en el punto de vista de la transparencia, ¿no? O sea, el poder tener esa información clara en un mercado como apunto que es muy heterogéneo y con muchos micromercados, ¿no? Nos quedamos siempre en un análisis muy corto, excesivamente corto, ¿no? Pues en nuestra mesa también tenemos a Juan Velayos, que como hemos dicho es consejero delegado de Neinor Homes. Neinor Homes es una promotora que podemos decir que se ha creado después de la crisis, ¿no? Y que es joven y que nos gustaría que nos dieras vuestro punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que esta mesa transmite muy bien, para mí, y ejemplariza muy bien lo que de una situación tan dramática como la que ha vivido España con esta crisis, lo que ha surgido, que es un nuevo sector inmobiliario, con unos perfiles distintos y con los mejores del anterior perfil, como tenemos aquí representado a Juan Antonio. O sea, yo creo que Javier, Ismael y Juan Antonio representan fantásticamente bien un hecho tangible, ¿no? Que es una realidad, yo diría, drásticamente distinta en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso hemos de ser capaces de capturar esa oportunidad, ¿eh? Y esa oportunidad yo creo que nos toca a nosotros, con hechos, demostrar que lo que decimos, ¿no? Que esto realmente es una realidad distinta, es un modelo de aproximación al sector inmobiliario distinto al anterior, con esa transparencia que mencionaba Pedro y con otros muchos aspectos que podríamos hablar y que podemos hablar ahora, ¿no? Falta un jugador en la mesa, y eso las administraciones públicas. Yo creo que las administraciones públicas... Lo hemos intentado, Juan. No, falta un jugador... Bueno, sí, perdón. Decía, pero al final... decía, porque creo que entre todos, y yo creo que está en nuestro lado de la mesa ser capaces de transmitir esa confianza al sector, y luego la administración responderá a que nosotros sepamos capaces de generar esa credibilidad, esa confianza, esa transparencia. Y creo que todos los que están en esta mesa lo están haciendo día a día, mañana, para entender que este sector es muy crítico para el devenir de este país. Es un sector que crece con unos fundamentos muy sólidos en todos los parámetros éticos de la gente que hay alrededor de esta mesa, los parámetros profesionales. Y eso, yo creo que la administración ha de entender que es un sector por el que vale la pena apostar, y que si nos acompañan en este viaje
hay infinitas áreas en las que podemos mejorar y podemos hacer muchísimo más crecimiento económico, muchísima más riqueza, muchísimo más empleo, y que al final debería ser y es lo que les debe preocupar y lo que de hecho les preocupa, ¿no? Está en nuestra mano convencerles de que los necesitamos a nuestro lado. Javier García del Río, director general de Solvia, es un placer tenerte y bueno, pues tú representas a los servicios que también han surgido tras la crisis. Me gustaría que nos dieras tu visión. Pues mi visión es muy positiva, pero con matices. Una primera visión positiva es, hace año y medio todos estábamos preocupados sobre si todo ese periodo de sucesivas citas electorales que iba a vivir España podía introducir una incertidumbre que influyera en los números del sector. Yo creo que el otro día hablaba con uno de los representantes de los fondos que están invirtiendo en inmobiliario en España y me decía: los españoles sois a veces demasiado autocríticos con vosotros porque realmente estáis demostrando que en ciertos temas estáis haciendo las cosas muy bien. Yo creo que lo que vemos desde Solvia es eso, que a pesar de que siempre hay determinadas incertidumbres, en general la recuperación la vemos. Yo siempre pongo un ejemplo y se lo digo mucho a compañeros que suelen subrayar el tema de solamente funciona Madrid y Barcelona, que la foto buena de este año es que nosotros estamos viendo funcionar todos aquellos sitios donde hay niveles de renta suficientes, que suelen ir correlacionados con los sitios donde la tasa de desempleo es baja. Entonces yo creo que ahí está un poco el reto del sector. La foto buena es la recuperación se extiende a muchísimas capitales de provincia. Nosotros este año terminaremos el año vendiendo más de 400 millones de euros de suelo. Vendemos en Madrid, pero también vendemos en Badajoz, que no suele ser citado como un sitio. Es incipiente, pero por dar una nota de cosas diferentes que pasan. Y un poco también el reto está ahí. Es un poco idealista lo que voy a decir, pero España es un país donde se está abriendo una dicotomía entre quién tiene acceso a la vivienda y quién no lo tiene, y por tanto va a ser clave el tema del precio y el tema de cuánto nos cueste producir el producto que vendemos, que es la vivienda, para que pueda haber más clientes o menos. Nosotros pensamos que el mercado se tiene que dinamizar porque se dinamice la demanda, y en ese sentido pues todo el avance que está haciendo el sector promotor en nuevas técnicas para minorar costes es importante, pero no es suficiente. Es idealista lo que voy a decir, pero hay que atacar el tema de los márgenes, hay que atacar el tema de los márgenes, sobre todo por el riesgo que tiene este producto a la hora de ser producido. Yo creo que ahí también las administraciones tienen un papel. En cualquier sector, si tú disminuyes las incertidumbres, si disminuyes los plazos y si eres más eficiente en la tramitación, cuando disminuye el riesgo, pues se puede también tener una expectativa de rentabilidad diferente. Y esto es muy idealista, pero yo creo que sería una reflexión a hacer para el tipo de mercado que nos vamos a encontrar en España en los próximos años. Muy bien. Y Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, te ha tocado a ti el papel de representarnos un poquito a todos los promotores. Entonces, bueno, ¿cuál sería tu visión? Pues mi visión, y comparto prácticamente todo lo que se ha comentado en la mesa hasta el momento. Creo que la falta de gobierno que ha habido, estar con un gobierno provisional durante todo este tiempo, sí que en un principio, hasta la segunda ronda para la elección de presidente, parecía que el sector no lo afectaba demasiado, pero sí que es cierto, y coincido con Ismael, que a partir del verano se nota que empieza yo creo, a surgir un cierto pesimismo, y eso se traslada a la toma de decisiones de quien tiene que o alquilar un espacio o comprar una vivienda. Y esto es algo que se ha notado clarísimamente, y que también es cierto que en cuanto se ha visto que esto se supera, otra vez se vuelven a reiniciar pues esas decisiones que se habían quedado de alguna manera trasladadas en el tiempo. Y a mí lo que me gustaría resaltar desde el punto de vista promotor, y sobre todo de promotor residencial, es la gran oportunidad que tenemos. A mí me parece que estamos en unos momentos óptimos para dar un giro, no ya tanto en nuestras empresas, que ya se ve como poco a poco eso se ha ido trasladando, pues si hablo desde el punto de vista de innovación o desde el punto de vista de transparencia, o tener al cliente en nuestro foco principal a la hora de tomar nuestras decisiones. Y aquí, como representante de la asociación, yo sí que tengo que hacer un llamamiento sobre todo a la parte de la administración. Creo que, como decía, es una oportunidad magnífica de este sector nuevo que surge en un ciclo nuevo, de que de algunas maneras se nos considere como lo que realmente somos,
y no como lo que han sido unos pocos en el pasado. Esa es una circunstancia que yo creo que hay que elevar esa petición y que de alguna manera se traslade desde las administraciones y a la sociedad civil. Yo creo que esto es un sector muy profesional, es un sector que genera mucha riqueza, pero siempre ha estado muy mal visto. Esa es una realidad. Siempre se nos ha considerado especulativo. Y se nos ha considerado especulativo por determinadas circunstancias que no vienen al caso y probablemente por hechos o eventos que han envuelto a pocos y nos han trasladado esa mancha a muchos. Luego, yo creo que este momento es un momento de oportunidad, como decía, para trasladar una imagen de positividad de lo que hace nuestro sector y lo que representa nuestro sector. Es un sector muy intensivo en mano de obra, con una capacidad de generación de puestos de trabajo inmediata en cuanto nuestra actividad comienza y desde luego con un foco en innovación y con un foco en una actividad diferente, en ahorrar costes, como bien se manifiesta aquí, para dar cumplimiento a uno de los objetivos que yo creo que son fundamentales, y es facilitar el acceso a la primera vivienda. Yo creo que hablaremos más durante todo el transcurso del programa, pero sí que esa falta de entendimiento, esa falta de colaboración, esa denostación que ha tenido nuestro sector, no solamente por la sociedad civil, sino también por las administraciones, creo que ha llegado, tiene que ponerse punto final a esa situación. Y la única manera que esto se pueda dar es en la colaboración. Creo que si no existe esa colaboración, difícilmente se podrá desarrollar un sector moderno y eficaz. Hoy ponían un ejemplo que a mí me parecía tremendamente ilustrativo. Una empresa de coches puede robotizar perfectamente, puede diseñar, puede hacer un producto excelente, pero si al final depende de que el gobierno le entregue las ruedas y no se las entrega, no tendrá coche nunca. Eso es lo que nos está pasando en nuestro sector en estos momentos. Bueno, pues hechas un poco las presentaciones y poniendo cada uno sobre la mesa vuestra visión, sí que me gustaría que entráramos en materia y que cada uno nos dijerais, bueno, Ismael me decía, si es que no es cuestión de pedir, hay que trabajar cada uno lo suyo, pero sí que, como decía ahora Juan Antonio, necesitamos pues esas ruedas, ¿no?, por parte de la administración pública para poder andar. Entonces, ¿cuáles serían vuestras ruedas? Ya que ha hecho el símil Juan Antonio con el motor. Quien quiera pueda decir. Bueno, yo creo que al final hay situaciones que son como muy evidentes, ¿no? Uno es el tema del urbanismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que decía Juan Antonio, en esas ruedas, ¿no? Y el urbanismo es muy complejo. Lo hemos hecho además muy complejo en España. Desde que realmente la competencia está en las comunidades autónomas, pues en vez de armonizar, lo que hemos hecho es descentralizar y generar pues un urbanismo muy complejo en muchos sentidos, ¿no? Pero es que luego además todo lo que es la tramitación en muchos casos es muy lenta, ¿no? Sí. Primera petición, ¿no? Bueno, pues una armonización en cuanto a todo lo que es la parte de ese urbanismo, generar realmente un marco jurídico estable, o sea, que cuando un inversor venga tenga la cierta tranquilidad de que su riesgo lo está evaluando en base a unos parámetros que son de su negocio y no en base a decisiones como lo de las ruedas. Meter tecnología en toda la parte del proceso administrativo. O sea, hoy en día se hacen muchísimas cosas por internet, pero el tema de las licencias pues es complicado, ¿no? En lo que es la parte de urbanismo, antes apuntaba la parte de transparencia, que yo creo que también es fundamental, el que en un sector que el propio sector ya se ha profesionalizado, que no sigamos teniendo falta de información, ¿no? O sea, yo hay cosas que no acabo de entender, un tema muy básico, ¿cómo puede ser que la ponencia de valores catastrales sea pública? ¿Cómo puede ser que toda la información del dato de un inmueble catastral sea público y el valor no? Está muy bien fijar realmente procedimientos que sirvan para proteger la información de la persona física, no del inmueble. O sea, ¿por qué no podemos tener acceso a un valor catastral? En todo lo que es la parte, o continuando con la parte del urbanismo, no tiene sentido que haya tantas trabas en todo lo que es, insisto, esa configuración de procesos, y que luego, por ejemplo, la propia ley del suelo, cuando estamos evaluando un suelo, pues en función de si estamos pagando un impuesto y es un tributo, el valor de un suelo urbanizable con ordenación pormenorizada se tiene que valorar como urbano y se paga el tributo como urbano, y si ha incumplido unos determinados plazos, si está en situación de expropiación, es situación básica rural. Esto no se entiende, o sea, hay que armonizar también todas estas cosas. Entonces yo creo que como grandes aspectos es eso, y por supuesto el tema de la creación de posibilidad de acceso a ese grupo de personas que van a ser el cliente del futuro,
y que hoy en día no tienen pues, por falta de empleo o porque el empleo es precario. Con grandes temas un poco de peticiones, ¿no? Ismael, no se puede pedir. Yo creo que cuanto más pidamos, Ismael está algo se dará. Una lista que va a ir a los Reyes Magos directamente. A ver, Ismael, ¿qué nos puedes apuntar en todo lo que estás escribiendo? No, bueno, ya lo que te decía antes del programa. Yo creo que hay que luchar bastante con esta cultura de pedir, y ya no digo la de exigir. Cada vez que veo por ahí algún tío haciendo declaraciones en un periódico, exigimos al gobierno y tal, pero ¿tú qué vas a exigir? Joder. Podrás sugerir 4 cosas y hay cosas mucho más importantes que pedirle a un gobierno y a una sociedad que la que nos interesan a cada uno de nosotros en función de nuestras compañías o de lo que hacemos. Por tanto, pedir o exigir, nada. Puestos a pedir o exigir, lo único que les pediría o exigiría, no tanto como empresario, sino sobre todo como ciudadano y pagador de impuestos, es pues, un mayor respeto al contribuyente, que el contribuyente pase a ser una figura central en la sociedad, que no se le tiene demasiado respeto. Todo el mundo pide, todo el mundo quiere un subsidio, todo el mundo quiere una paguita, todo el mundo quiere un algo, pero el contribuyente nadie sabe que existe y nadie sabe que todo ese inmenso volumen de recursos públicos que luego gestiona el político, en realidad los han puesto sobre la mesa muy poca gente de los 46 millones de españoles, hay 33 millones y pico de votantes, pero solamente 17 de contribuyentes. Y de los 17 de contribuyentes, por cierto, el 80% de la recaudación de IRPF lo aportan apenas 4. Entonces, en realidad son 4 millones de españoles los que, de una forma mucho más que proporcional, se cargan a sus hombros una sociedad de 46 millones. Tocamos prácticamente a 11 personas por contribuyente importante del Estado español. Por tanto, no pidamos tanto, ofrezcamos más, arrimemos más el hombro en la construcción de una sociedad, porque esto nos involucra a todos y mucho menos de lo que creemos a los políticos, que deberían ser meros redistribuidores de riqueza. Entonces, puestos a pedirles que cumplan su función, que la desempeñen con eficacia, que la desempeñen con trabajo duro. Es decir, es descorazonador. Nosotros raramente tratamos con la administración pública, pero algunas veces reformamos edificios, algunas veces tenemos que ir a ayuntamientos a pedir cosas. Es descorazonador ver que pues, no están. En muchos municipios de España que ahora pues están en una situación extraña de pactos y de amalgamas extrañas ahí de partidos, pero hay gente que aparece el miércoles y se va el jueves, y si va el lunes no está, y si va el viernes tampoco, y si va el no sé qué, pero se ha ido a no sé qué acto del partido. Oye, pero coño, eso, entonces eficacia, trabajo duro, yo creo que eso es importante. Yo, puestos a pediría un poquito de racionalidad o de unidad de mercado. El sistema actual normativo en España en materia de urbanismo y desarrollo se ha fragmentado en tantas unidades normativas como comunidades autónomas tenemos. Entonces, en algunos casos es completamente ridículo. Te encuentras con normas de rango legal en la comunidad autónoma correspondiente, o peor aún, de rango reglamentario, normativas de desarrollo, con cientos de artículos. Entonces esto al final, no nos engañemos, ¿a quién beneficia? A que no tiene ninguna intención de cumplir la norma y ni se la lee, porque va por canales, llamemos, alternativos. En cambio, el que va por los canales ordinarios, el que tiene la intención de cumplir la ley desde el artículo 1 hasta el 704, es que ni se pone. Intenta explicárselo a un inversor extranjero. Ni te pones. Dices, ¿para qué lo voy a intentar? Si es que un reglamento de desarrollo de 700 artículos no tengo narices de cumplirlo, porque siempre va a haber uno, el 304, que no lo estoy cumpliendo. Y siempre va a haber, que probablemente es lo que haya querido el legislador, una discrecionalidad administrativa que le permite distinguir entre amigos y enemigos, en el lenguaje este siempre beligerante que a veces tiene la política en España. Entonces, trabajo, eficacia y un poquito de organización, eso sería muy de agradecer. Para nuestro sector en concreto, pues no pido nada. Al final, la legislación que nos afecta a nosotros, que es la de SOCIMIS, es una legislación muy pequeñita. O sea, si le quitamos la exposición de motivos y las disposiciones transitorias, nada, son 4 artículos, y esa legislación no es ni mucho menos perfecta. Hoy en día estamos funcionando a golpe de consulta con la Dirección General de Tributos. Lo que pasa es que ese sistema, que cualquiera que lo viera pensaría que es imperfecto,
pues como Dios escribe el resto con renglones torcidos, hemos tenido la suerte de que tenemos una Dirección General de Tributos que ha funcionado muy bien, donde hay muchos funcionarios que le funciona muy bien la cabeza, que son inteligentes, que entienden lo que les explicas, que entienden perfectamente la racionalidad económica de lo que pones encima de la mesa. Y esa forma de funcionar, casi si me apuras informal o imperfecta, nos ha funcionado razonablemente bien hasta la fecha. ¿Que sería deseable un perfeccionamiento legislativo? Seguramente. Pero para que haya un perfeccionamiento legislativo y en vez de arreglarme la ley la estropeen, pues casi prefiero quedarme como estoy. Hay dos cosas en concreto que son completamente absurdas y que convendría tocar, pero que son muy sectoriales y que no merece la pena tampoco tratar con mucha extensión, y menos en la radio, que los oyentes no les importa prácticamente nada lo que hablamos, ¿no? Pero pues hay una que es la determinación de qué porcentaje de distribución obligatoria de dividendos hay que hacer en función de plusvalías extraordinarias obtenidas por el régimen anterior a constituirte en SOCIMI, en los casos en los que ya has pagado el impuesto de sociedades. Si ya has pagado el impuesto de sociedades, no deberías estar obligado a distribuir, puesto que el régimen de SOCIMI se hizo para que un patrimonio transparente no pagase abajo, pero distribuyese obligatoriamente arriba y arriba pagasen. Una vez que tú has pagado por el periodo que no era SOCIMI, ya la plusvalía que obtengas no deberías distribuirla, puesto que ya ha tributado. Y lo segundo es la famosa regla del 80-20, que nos trae de cabeza porque ha intervenido un poco ahí pues la voracidad fiscal del Estado, y entonces establece como coste a efectos de la determinación de plusvalías por el 80-20 el coste fiscal en vez del coste normal contable en función de lo que te ha costado un activo y a cuánto lo vende. Y que tiene pues la complejidad de que te puede hacer perder el régimen SOCIMI. Es bastante absurdo. El legislador, cuando lo hizo, lo único que quería era, básicamente, pues yo te lo digo porque estuve en el proceso de creación de los borradores, lo único que quería es que una SOCIMI, aprovechando su 20% de cajón desastre, no hiciera, por ejemplo, promoción inmobiliaria y las plusvalías las repartiera como dividendo, dándole la impresión al mercado de que ese dividendo venía de actividades ordinarias de renta, porque ese dividendo por naturaleza no es sostenible, es cíclico. Sin embargo, pues la interpretación del legislador te ha llevado a que cuando vendes una unidad no estratégica para la compañía, si obtienes una determinada plusvalía y esa plusvalía representa más del 20% de las rentas que obtienes en el año, pierdes el régimen de SOCIMI. Y hasta ahí podríamos llegar. Es una completa tontería. No ocurre en ninguna legislación comparada, y ninguno de nuestros competidores en el mundo, cuando tienen que racionalizar sus portfolios y vender un activo que se les ha quedado obsoleto o vender una actividad de negocio que no es estratégica, no tienen ni que andar preocupándose de cuál es la plusvalía que obtienen o dejan de obtener. Y en España pues no es así. Pero bueno, son cosas, como digo, muy pequeñitas, sin la mayor importancia. Por tanto, no exigimos ni pedimos nada, y vamos a confiar en que con tiempo, también somos relativamente algo joven en España, llevamos solamente 2 años y medio de funcionamiento, pues se vayan solucionando estas pequeñas deficiencias de tipo legislativo. Bueno, sois jóvenes, pero hay que sentar las bases, ¿no?, para que el sector vaya bien. Pues vamos a hacer un breve parón para el informativo de la 1 y continuamos. Bueno, pues que te lo agradezco, porque es que cuánta gente me dice, ahora está apagado cuando no está el rojo. Bueno, es que cuántas veces hemos hablado aquí de lo que es una SOCIMI. Cuánta gente me escribe y todavía no lo tienen claro, y todavía no tienen claro cómo tributa, y todavía no tienen claro, bueno. Y hemos hecho, estuvo Concha Osácar, o sea, muchísima gente aquí hablando de este tema. Mira, ahora os voy a hacer unas fotos y haznos unas fotos. ¿Vale? Es la 1 de la tarde, hora central europea. Antes de que empiece el boletín. Capital Business Radio, servicios informativos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Vítor Constâncio, ha presentado esta mañana el informe de estabilidad financiera de la entidad. Dice que se han intensificado los riesgos para la estabilidad de la zona euro por la incertidumbre sobre la política económica de Estados Unidos. Pues nada, luego a la vuelta, si queréis, empezamos contigo, Juan, porque si no, como tú a la 1:30 te tienes que ir. Perfecto. Pero vamos, me parece muy interesante el que cada uno, si veis al final, pues cada uno barre para su entorno, ¿no? Entonces está bien, porque si no, si juntas aquí a todos promotores, pues al final te hablan todos de lo mismo. O si juntas a la gente de alquiler, pues te habla todo el mundo de alquiler. Entonces, tú estás